en la ausencia del liderazgo paternal en la familia. Eso es notorio. Entonces, hay una ausencia del liderazgo paternal. Estoy hablando del liderazgo de los hombres en la familia. Y aquí, de pronto hay otro, presentar ahí, que he llamado, lo que he llamado el triángulo familiar. Otro clip para que salga otro. Más o menos, eso bíblicamente, esa es la ideal. Dios, papá, mamá, forman ese triángulo donde hay una perfecta relación y unión entre Dios y papá, entre papá y Dios, entre papá y mamá y entre mamá y Dios. Y en ese triángulo los hijos deben criarse en el centro, bajo esa protección. Entonces cuando los hijos se levantan dentro de ese triángulo familiar, de seguro que vamos a tener hijos y familias muy, pero muy buenas. En el pasaje de Deuteronomio, como lo dije ya, uno nota que los padres varones judíos eran los responsables de enseñar a sus hijos la ley de Dios. Y cuando ahí habla de los papás, se está refiriendo a los varones propiamente. Eran los varones responsables de sentarse de sus hijos, varones principalmente, y cogerlos desde muy pequeño a desarrollarlos, a mostrarles cómo es la ley de Dios, cómo deben vivir, cuál debe ser su vida. A tal punto que un muchacho judío a los 13 años de edad se podía casar. Un muchacho judío se podía casar a los 13 años. Pero no importa tanto la edad. Pero eso sí, no sin antes saberse la ley de Dios al derecho y al revés. Tenía que presentar a los 12 años de edad un examen ante doctores, rabinos de la ley, como lo hizo Jesucristo. Y tener diploma de que sí aprobé el curso, de que ya me sé la ley de Dios al derecho y al revés. Cuando ya conocía eso y sabía eso, ya podía echar su obligación. Porque primeramente usted tiene que darle cuenta a Dios por su esposa y por su esposo, por su familia. Y eso es lo primero que usted debe saber. Y si sabe eso, las demás cosas se pueden conseguir en el camino. Entonces los varones judíos eran los responsables de enseñar a sus hijos la ley de Dios, puesto que ellos iban a ser los padres mañana, los líderes, los rabinos, los maestros de la nación. Por eso debían saber la palabra de Dios. Hoy día los padres de familia no hemos tomado en serio el liderazgo espiritual de nuestros hijos. Y lo mismo nos da si van o no a la iglesia y si aprenden o no aprenden las cosas de Dios. Es más, lo poco que nuestros hijos saben de Dios se debe a las mamás. Ellas siempre son las que están pendientes de comprar las Biblias de esas de niños, Biblias ilustradas, de conseguirle cositas y estarle así para que duerman los niños, contándole por ahí las historia de Saqueo, de Jonás, de uno y otro, así. Entonces, pero el papá no, descuidado totalmente. Otra cosa es la carencia de acompañamiento paternal, también es alarmante. Así como no hay liderazgo, tampoco hay acompañamiento. Los hijos se crían solos, al igual que los hijos del morrocoy. Dice, el morrocoy deja a los hijos por ahí regados y no vuelve a verlos. Sin cariño, sin afecto, sin orientación ni moral, ni social, ni espiritual. De ahí el cuadro de nuestra sociedad que nos pinta el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 2 al 4. Nos dice la Biblia, en los postreros tiempos vendrán hombres, personas, mira, de esta calidad, amadores de sí mismos, desobedientes a los papás, ingratos, sin sentido de gratitud,
Una vez una chica le decía al papá, el que hizo el bombo que se le echó al hombre. ¿Sí o no? Usted me tuvo, usted verá cómo responde por mí. Eso es obligación suya. En ese corazón no había gratitud de gracias papá por el vestido, por el estudio, por esto y por aquello. No, eso que le toca. ¿Quién lo manda a tenerme? Sin afecto natural, impíos, intemperantes, eso indica sin control propio, implacables, sin tregua, crueles, sinónimo de salvajes, aborrecedores de lo bueno, no amigos de lo bueno, sino que odian las cosas buenas, impetuosos, eso es precipitados, infatuados, esa es la idea de orgullosos, envueltos en cortinas de humo, amadores de deleites, amigos de placeres, de pasiones y a la vez hipócritas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo de como describe la sociedad, las personas, los hombres de los últimos días. Personas cada día más dañadas, con un carácter, con una orientación más destruida cada día. Y eso es lo que estamos viviendo a diario. ¿Por qué? Porque son muchachos cada día criados sin el respaldo, sin la compañía de un padre de familia, de una madre de familia que estén cercanos a ellos. Otra cosa, la entrega de nuestros hijos a terceros para que nos los cuiden, nos los entretengan y eduquen. Es muy común hoy día la famosa guardería, ¿sí o no? Y hacen plata con nuestros hijos. Jardines infantiles, madres comunitarias, etc. Y eso es bueno, y están viviendo. ¿Y saben qué? Pero ¿a qué se debe eso? A falta de responsabilidad de los papás con sus hijos. Leyendo un poquito, conociendo un poquito la historia de los judíos no enviaban a sus hijos al colegio antes de los 7 años de edad. A los 7, después de 7 años en adelante se iban los hijos a estudiar. Pero de ahí en adelante no, porque esos 7 años primarios son los más importantes de la vida de un ser humano. Se dice, y no se han puesto de acuerdo, pero más o menos hay algunos, y estoy de acuerdo con ellos, que la formación de la personalidad de un ser, de un niño, va hasta los 3 años. Hasta los 3 años. Y de 4 a 7 es el refuerzo. Algunas cosas que quedaron un poquito allí en la personalidad que todavía falta. Entonces el refuerzo de lo que no se hizo en los 3 años o que faltó, entonces se cumple de 4 a 7 años. Pero después de 7 años, ya es muy difícil seguir el proceso. Entonces, si hemos perdido esos 7 años primarios para la formación de nuestros hijos, después es que empiezan los dolores de cabeza y empezamos a luchar. Qué bonito es cuando a tiempo empezamos eso, y es allí donde la Biblia dice: instruye al niño en su pequeñez, en su camino, y cuando él sea viejo no se va a apartar de esos principios, de esa instrucción que usted le dio. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta ese caso, que aprovechemos el tiempo de nuestros hijos, la parte primaria, y al igual que los judíos, por eso ellos tenían una sociedad diferente a nosotros, porque valoraban, importaba para ellos eso. El papá y la mamá eran los pedagogos, los didáscalos, los rabinos de sus propios hijos, los maestros de su casa. Hoy día, qué triste es que hasta las clases de educación sexual a nuestros hijos la están recibiendo es en el colegio.
Y la mayoría de esos maestros que están dando clase allá son pervertidos sexuales, hermanos. Personas divorciados que viven con una o que tienen su hogar y viven con una y otra amante, mujer, que su hogar es un fracaso. Es más, el psicoanálisis de este hombre, Sigmund Freud, es el padre del psicoanálisis y que habla especialmente del desarrollo de nuestros hijos, y que esa es la educación que se le está brindando secular a nuestros hijos. ¿Quién era él? Un loco depravado sexual. Pero esas son las tesis, los contenidos, las enseñanzas de nuestros hijos. Y nosotros poco o nada estamos haciendo, o poco y nada nos importa lo que está pasando con nuestros hijos. Hermanos, debemos tener muy en cuenta, cuando yo miro la vida de Noé, Noé duró 120 años predicando la justicia, pregonero de justicia, dice la Biblia, y vivió en una generación que la violencia, que la maldad, que la corrupción había llegado hasta la presencia de Dios. Que Dios tomó la decisión de destruir esa generación porque de continuo era el mal. Pero el ministerio de él fue poco exitoso. 120 años para solo lograr la salvación de 8 personas nomás. No hizo mucho, pero logró algo muy importante. Noé logró salvar su propia familia. Todo el mundo se perdió, pero mi familia no. Halló gracia delante de Dios. 8, los 2 viejos, 3 hijos, 3 nueras, 8. Los demás se ahogaron y se perdieron, pero mi familia no. Y hermanos, lo que tenemos que pensar hoy es eso. Si no hacemos más, trabajemos a favor de nuestra familia. Oremos a Dios y preocupémonos por nuestra familia y estemos pendientes por ellos. Otra cosa en este punto es la ausencia de Dios total también en nuestra familia. En Isaías 1, 2 al 3, voy a pedir allá al hermano que nos lee Biblia, o aquí Sebastián, que primero cuente. Isaías 1, 2 al 3. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mire, el pueblo de Israel llegó a una situación total de indiferencia a su Dios. El buey conoce el pesebre, el asno conoce también allá a su señor, la casa y todo lo que está haciendo, pero mi pueblo Israel no tiene conocimiento. No conocen a Dios. Y aquí una cuñita aparte, pero la Biblia, recuerda en Eclesiastés 12:1, después de hablar, lástima que yo quería enseñar mañana eso, pero no se puede. Pero bueno,